Nuevamente, muy buenos días para todos. En nombre, por supuesto, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Departamento Nacional de Planeación, de Fondo Acción y del Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI, queremos dar un cordial saludo y bienvenida a este 18º Comité Técnico del Agua y la Biodiversidad, alrededor de cómo la gestión corporativa del agua se convierte en una medida de adaptación climática para el sector empresarial y productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quien les habla es Jason Montenegro, quien hace parte, pues por supuesto, del equipo del Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI. Bienvenidos. Para el desarrollo del comité del día de hoy tenemos preparada la siguiente agenda. En primera instancia realizaremos la lectura de aprobación del acta anterior. A continuación tendremos la intervención de la doctora Diana Helen Navarro Bonet, directora de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A continuación, la doctora Liliana Merchán, subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento Nacional de Planeación DNP, nos presentará el ciclo de adaptación en el sector privado, gestión del agua y competitividad para una resiliencia sostenible. Y enseguida, Luisa Fernanda de Francisco Huertas, coordinadora del proyecto Radines de Fondo Acción, iniciará con la socialización de la caja de herramientas para la adaptación climática del sector empresarial y productivo. Y enseguida de este espacio ustedes podrán conocer en detalle las 6 herramientas que se han desarrollado en el marco de este proyecto. Bueno, y para dar inicio entonces a la agenda prevista, el primer punto corresponde a la lectura y aprobación del acta anterior. Entonces recordemos que el último comité técnico fue desarrollado el pasado 29 de enero alrededor de ahorro y uso eficiente del agua, nuevas medidas del gobierno. Recordemos, por supuesto, que este comité tuvo como objetivos dar a conocer escenarios de variabilidad climática y estrés hídrico a nivel nacional, nuevas medidas que impone el gobierno para desincentivar el uso de agua y pues por supuesto presentar diferentes herramientas para el análisis de riesgo hídrico. En esta oportunidad contamos con la participación de la directora del IDEAM, quien presentó las condiciones hidrometeorológicas actuales del país y el pronóstico meteorológico para este primer semestre. Asimismo, desde la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, se realizó la socialización de la resolución CRA 1005 de 2024. También contamos con la participación de WWF Colombia, quien presentó todo lo relacionado con el trabajo en custodia desde el enfoque de gestión corporativa del agua, y desde el Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI se presentó un panorama de la gestión del recurso hídrico y la agenda que estaremos implementando en materia de gestión corporativa del agua para este 2025. Bueno, y para dar inicio entonces recibimos a la doctora Diana Helen Navarro Bonet, directora de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien realizará unas palabras de apertura. Bienvenida, doctora Diana. Vale, Jason, muchas gracias y muy buenos días a todo el público que se encuentra conectado el día de hoy. Este espacio es un espacio muy importante para nosotros porque consiste en un escenario que nos convoca para revisar los resultados de nuestro proyecto de fortalecimiento del sector empresarial en la gestión de riesgo climático para el uso eficiente del recurso hídrico. Este proyecto lo venimos trabajando a tres manos desde el 2023, desde marzo de 2023 entre la ANDI, TNP y nosotros. Y pues quisiera aprovechar el espacio para agradecer a los donantes del Fondo Verde para el Clima por habernos permitido obtener los recursos de 265.000 dólares para el desarrollo de este proyecto que buscaba principalmente fortalecer y cerrar las brechas en materia de conocimiento y gestión para nuestros empresarios y nuestro tejido empresarial sobre la necesidad de fortalecer nuestros procesos productivos encaminados a una sostenibilidad ambiental, especialmente muy alrededor de la optimización del recurso hídrico que tenemos en Colombia. Un poco para ambientarnos en este tema y cuál ha sido nuestra visión desde el Plan Nacional de Desarrollo sobre la necesidad de transformar nuestros procesos productivos a un enfoque sostenible. Encontramos, digamos, dos líneas principales dentro del plan de desarrollo para este tema. Por un lado, la necesidad de organizarnos territorialmente alrededor del recurso hídrico para protegerlo y para optimizarlo, digamos, y utilizarlo como parte de nuestros procesos productivos
y de otro lado, también encontrar alternativas productivas mucho más sostenibles, más limpias, que nos conduzcan a generar economías a partir de esa sostenibilidad tan anhelada en nuestro tejido empresarial. Hemos identificado que además de estas dos visiones que encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo, nuestra política de reindustrialización tiene un esquema y una visión esencialmente sostenible. Y no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también de mercado. Y encontramos nosotros allí que uno de los aspectos más relevantes para nosotros poder encontrar y crecer económicamente nuestro tejido empresarial es la manera en que le inyectamos esa sostenibilidad ambiental y ese aprovechamiento del recurso hídrico y otros esquemas de sostenibilidad como economía circular, etcétera, a nuestro proceso productivo, nos permite la apertura de nuevos mercados. Por ejemplo, el Pacto Verde en la Unión Europea nos está haciendo exigencias cada vez más fuertes en materias ambientales y sostenibles. Y para nosotros es muy importante lograr esa articulación con gremios, por ejemplo, como la ANDI, para llegar a todo nuestro tejido empresarial y mostrarles cómo este enfoque de sostenibilidad no solamente va a contribuir a la mejora y a la adaptación al cambio climático, sino que adicionalmente representa unos beneficios en materia de conexión de mercado y ampliación de negocios a nivel internacional. Entonces, para nosotros es muy importante el desarrollo de esta clase de proyectos y lo hemos visto tan importante que se convierte en una base sustancial de nuestro plan de trabajo para este año. Entonces, para este año nosotros hemos decidido dar un paso un poco más allá desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en materia ambiental, transformando la sostenibilidad como un aspecto transversal y sustancial en todas las intervenciones de asistencia técnica que hagamos. Y es así como hemos diseñado una ruta de acompañamiento empresarial para todo nuestro tejido empresarial con ese enfoque sostenible y no solamente como un programa que utilizamos de un portafolio gigantesco de programas, sino específicamente como un módulo transversal de intervención que hagamos a todas las empresas a las cuales vamos a prestar un servicio de asistencia o de acompañamiento empresarial. Por otro lado, también tenemos un brazo de regulación y estamos revisando la actualización de nuestro régimen franco con un enfoque de economía circular orientado a los parques ecoindustriales. Entonces, digamos que además de esa ruta de acompañamiento empresarial, tenemos un enfoque regulatorio donde también nos estamos pensando la manera en que vamos a estabilizar, digamos, de manera permanente todo el enfoque de sostenibilidad para todo el tejido empresarial. Y finalmente, queremos a nivel nacional fortalecer nuestro Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que es uno de los aspectos y de espacios de conversación que tenemos con los territorios a nivel nacional y donde buscamos sentar sobre la mesa todos los actores que participan en el desarrollo productivo regional, actores privados, actores públicos, academia, etcétera, pues para que conversemos, para que miremos de qué manera logramos encontrar esos caminos que nos lleven a un desarrollo productivo, pero necesariamente con un enfoque ambiental, en un enfoque de sostenibilidad ambiental, perdón, que nos permita esa apertura de mercado y que nos permita la adaptación al cambio climático en el que nos encontramos. Entonces, el desarrollo y los resultados de proyectos como este se convierten en una ficha de nuestro Lego principal, que es el desarrollo productivo, es esa transformación de nuestra economía para salir de la economía tradicional extractivista y realmente enfocarnos en desarrollos productivos económicos mucho más sólidos, con un enfoque de sostenibilidad ambiental en el tiempo y que nos permita aprovechar de manera eficiente y responsable los recursos naturales sobre los cuales contamos, especialmente el recurso hídrico. Entonces, la invitación es a que podamos revisar los resultados de este proyecto y podamos mirar tanto de DNP como de ANDI la manera en que vamos a implementar los mecanismos que se proponen a partir del resultado de este fortalecimiento a nuestro tejido empresarial en esas brechas que se identificaron en su momento. Entonces, de nuevo, muchas gracias y espero que le saquemos jugo a esta sesión con los resultados del proyecto. Muchas gracias, doctora Diana. Así es un insumo fundamental, como usted bien lo mencionaba, para poder
continuar elevando ese desempeño ambiental favorable del sector empresarial y productivo desde un enfoque de eficiencia y competitividad a partir de la gestión corporativa del agua. Dando continuidad entonces a nuestra agenda, a continuación tenemos a Claudia Liliana Merchán, subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento Nacional de Planeación, DNP, quien nos hablará del ciclo de adaptación desde el sector privado, gestión del agua y competitividad para una resiliencia sostenible. Bienvenida, doctora Liliana. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es muy grato dirigirme a ustedes como subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Departamento Nacional de Planeación en este evento tan importante que ha convocado la ANDI y por invitarnos también a nosotros. Extenderle un saludo muy especial a cada uno de ustedes por su valiosa presencia en este espacio de aprendizaje virtual, de reflexión y de construcción conjunta. El día de hoy me complace poder compartirles no solo nuestra visión de la gestión de riesgos climáticos para el sector empresarial, sino también nuestro interés por construir conjuntamente un futuro sostenible y equitativo. Siguiente, por favor. Si bien no es nuevo que el fenómeno del cambio climático es un problema de incertidumbre que afecta a la humanidad y que tiene graves afectaciones a la economía y a la población del país, el IDEAM en su última reciente publicación sobre los escenarios de cambio climático de la Cuarta Comunicación Nacional nos indica tres cosas. La primera es que se proyecta un aumento de la temperatura anual de Colombia en incrementos hasta el 0,4 y 0,2 grados centígrados para escenarios optimistas y hasta el 5 grados centígrados bajo el SSP para finales del siglo XXI. Adicionalmente, se ve un incremento significativo en la radiación global acumulada en trimestres específicos como junio y agosto, especialmente en regiones con alta incidencia solar como La Guajira. Finalmente, las proyecciones muestran un gran aumento hasta el 15% en la precipitación en la región pacífica durante los meses de mayor intensidad pluvial, mientras que en la región Caribe podría haber una reducción hasta el 30% en periodos secos. Estas amenazas representan los principales riesgos a largo plazo para los negocios también. Siguiente. Colombia es un país que es altamente vulnerable entre los fenómenos hidrometeorológicos. Aquí en este mapa les mostramos los resultados del Índice Municipal de Gestión de Riesgo ajustados por capacidades para el año 2023, en el que no solo tenemos un riesgo alto por cambio climático, sino también somos altamente vulnerables ante los fenómenos hidrometeorológicos debido a la ubicación geográfica y características socioeconómicas del país. El 6,7 de los colombianos vive en condiciones de riesgo, mientras que casi el 40% de las vías primarias son altamente vulnerables, comprometiendo la conectividad y el acceso a los servicios esenciales. Las costas también sufren grandes amenazas. Es así que 29 municipios del Caribe y 18 del Pacífico enfrentan erosión costera que impacta a las comunidades y a la infraestructura, perdón, clave del país. Asimismo, el sector energético, del cual el 70% depende de hidroeléctricas, es particularmente frágil ante las sequías y las inundaciones, poniendo en riesgo el suministro eléctrico nacional. Adicionalmente, 7 de las 9 zonas portuarias presentan vulnerabilidad alta, afectando el comercio y la economía del país. Siguiente. Eh, La importancia de abordar el sector empresarial es crucial, en este proceso es crucial al sector empresarial la adaptación al cambio climático. Lo primero, observamos que los costos de adaptación en el país en desarrollo son significativos. Se estiman entre 140 y 300 mil millones de dólares por año al 2030 y podrían alcanzar hasta 500 mil millones por año en el 2050. Lo más importante es que cerca del 80% de estas inversiones deberá provenir del sector privado, lo que implica una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Siguiente. Gestionar los riesgos climáticos como una oportunidad para la sostenibilidad del negocio. Aquí les queremos mostrar cuatro grandes beneficios que pueden tener las empresas. La primera es la eficiencia en el recurso en el uso de los recursos. Esto tiene que ver con la reducción de los costos y la mayor capacidad productiva y menor dependencia de los combustibles fósiles.
El segundo es la resiliencia, entendida como la capacidad de seguir operando ante los eventos climáticos extremos, protegiendo los activos y las cadenas de suministro. El tercero son las oportunidades de mercado, como la creciente demanda de productos sostenibles, acceso a nuevos clientes y el mecanismo de financiamiento verde. Y por último, la reputación, que es un activo intangible que mejora la imagen corporativa y facilita las alianzas con otros actores del desarrollo. Todos estos factores, estos cuatro factores que les acabo de mencionar, contribuyen al incremento de la competitividad empresarial alineado a la gestión del cambio climático con los objetivos estratégicos de largo plazo. Siguiente, porfa. Así las cosas, proponemos una visión integral de la adaptación empresarial que combina acciones internas y externas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Desde lo interno, las empresas pueden actuar sobre sus operaciones mejorando la eficiencia, planificando los riesgos y ajustando sus procesos industriales. En su cadena de valor es clave coordinar con proveedores, anticipar interrupciones, adaptarse a nuevas dinámicas y de consumo. Y por último, el entorno externo, que busca aportar a la reducción de la vulnerabilidad del territorio, evitando los conflictos por recursos escasos e invertir en soluciones basadas en la naturaleza. Todo esto no solo protege a la empresa, sino que fortalece su relación con el territorio y los grupos de interés. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, con los temas de protección de preparación a emergencias, existen los comités de ayuda mutua que permiten agremiarse a nivel ya sea territorial o productivo para poder de manera sostenible responder a las emergencias. Este es un ejemplo en el cual nosotros podemos vincularnos con otras empresas para justamente gestionar el cambio climático de manera conjunta, porque no solamente afecta a un territorio, sino que nos afecta a todos de manera colectiva. Siguiente. Nosotros proponemos el siguiente proceso, el ciclo de adaptación empresarial. Entonces, toda esta información nos lleva a este esquema que se presenta, en el cual se presenta el ciclo de adaptación empresarial, que es una herramienta estratégica para integrar la adaptación al cambio climático en la gestión corporativa. Es un proceso, como mostramos acá, en el cual el fortalecimiento de capacidades se inicia con el diagnóstico del riesgo climático, el desarrollo de autoconocimiento institucional y la sensibilización del equipo, que es la base para la toma de decisiones informada. El segundo proceso es la implementación y medición, en el cual se incluye el desarrollo e implementación de acciones de adaptación, tanto internas como externas, que están acompañados de un sistema de seguimiento y evaluación. Para la consolidación se fortalece la reputación empresarial, la réplica de buenas prácticas y el liderazgo, la sostenibilidad. Y finalmente lo que llamamos la milla extra, que representa el paso hacia la innovación, hacia el compromiso transformador y más allá del cumplimiento, generando el valor compartido de la resiliencia a largo plazo. En este ciclo es clave que las empresas puedan anticiparse, adaptarse y generar ventajas competitivas frente al cambio climático. Siguiente, por favor. Ya para terminar, nosotros no nos queríamos robar mucho tiempo, queríamos compartirles estos datos en esta sesión. Queremos dejarles una reflexión, y es que adaptarse no es solo responder al cambio climático, es invertir estratégicamente en el futuro de la empresa y del entorno. Este es un llamado que hacemos hoy a reconocer que la adaptación al cambio climático no es un costo, sino es una oportunidad de inversión inteligente que nos ayuda a fortalecer la competitividad, que protege el territorio y que crea un valor a largo plazo. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención y por el compromiso a una visión empresarial más resiliente, más sostenible y conectada con los desafíos del mundo actual. Muchas gracias, doctora Liliana. Así es, desde esa visión de adaptación lograremos aumentar esa resiliencia climática a nivel territorial y empresarial. Bueno, y dando continuidad entonces a la agenda prevista, a continuación recibimos a Luisa Fernanda de Francisco Huertas, coordinadora del proyecto de fortalecimiento del sector empresarial en la gestión de riesgo climático para el uso eficiente de los recursos hídricos de Fondo Acción, quien dará inicio a la socialización de cajas de herramientas para la adaptación climática del sector empresarial y productivo. Bienvenida, Luisa.
Muchísimas gracias, Jason, y gracias de verdad a todas las personas de las empresas que se conectan para nosotros después de 2 años de trabajo, bueno, año y medio, no son 2 años, año y medio de trabajo fuerte, diseñando un poco esta caja de herramientas, pues es realmente muy satisfactorio poder compartir con ustedes todos los resultados de este proceso. Entonces, pues bueno, contarles ya la directora de productividad y competitividad hacía un poco el contexto de este proyecto. Este proyecto pues surge a partir de una estrategia de fortalecimiento del sector empresarial en la gestión de riesgos climáticos, que se crea efectivamente para poder mantener la competitividad en los sectores de agua y, digamos, otros sectores. Y de allí la importancia, digamos, de poder generar toda una serie de herramientas y condiciones para que efectivamente el sector pueda lograr una gestión mucho más eficiente de sus riesgos, con enfoque en este caso en el uso eficiente igualmente del agua. Entonces, avancemos, por favor. Este proyecto, como les contaba, entonces lo que busca realmente es generar condiciones habilitantes en el sector empresarial para diseñar, implementar y financiar acciones para la gestión de riesgos climáticos y para la adaptación basadas en el uso eficiente del recurso hídrico. Esto, digamos, teniendo en cuenta algo que se encuentra en la estrategia que mencionaba, y es la falta de herramientas en el sector privado para conectar realmente la información sobre adaptación y variabilidad climática con sus procesos de toma de decisiones. ¿M? Es por esto que entonces, a partir de 4 componentes que son los que ustedes ven acá en este diagrama, pues digamos el proyecto ha venido trabajando y generando realmente esas condiciones habilitantes y ese entorno facilitador que permita realmente que las empresas avancen en la gestión de sus riesgos climáticos y puedan enfrentar un poco esos retos, digamos, dentro de sus modelos de negocio que imponen estas condiciones climáticas en sus territorios. Entonces, un primer componente que es un mecanismo de coordinación que efectivamente se crea para poder involucrar un poco, digamos, tener procesos comunes y una lectura común de cuáles son como esas necesidades y oportunidades y esos temas de agenda para la gestión de riesgos climáticos que se deben promover desde el sector público y trabajar mancomunadamente con el sector privado. Y es por esto que, digamos, este mecanismo de coordinación en esta etapa y como se ha venido implementando, involucra al sector privado a través de la ANDI y, por supuesto, con la presencia y participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación para efectivamente lograr esta visión de cuáles son esos temas punta que deben estar dentro de la agenda público-privada para promover efectivamente esa gestión de riesgos climáticos en el sector privado, para poder lograr un poco también esa movilización de recursos que se pretende y para generar unos mejores flujos de información. Y por supuesto, pues de este mecanismo se espera que efectivamente dentro de esa promoción e incentivos o ese incentivar al sector privado a liderar o a desarrollar acciones de adaptación, pues efectivamente también pueda incorporarse, digamos, otros espacios y puedan realmente salir de allí insumos para la creación o para la formulación más bien de política pública en materia de recurso hídrico y de gestión de recurso hídrico y riesgos climáticos. Tenemos otro componente que es el componente de inversión del sector privado, donde lo que se espera un poco es que las empresas puedan ser realmente conscientes de cuáles son esos beneficios económicos y esos costos, digamos, de poder de implementar acciones de adaptación y que tengan, digamos, esa claridad y generar herramientas en ese sentido. El componente de formulación de proyectos, que efectivamente lo que busca también es poder acercar todas esas alternativas financieras y, digamos, esas fuentes de financiación a las pequeñas y medianas empresas, un poco jalonadas y también con una participación muy activa de estas empresas líderes o empresas ancla dentro de las cadenas de valor, que efectivamente permita que las empresas puedan mejorar el acceso a esos recursos económicos y se facilite un poco no solo la implementación de proyectos en adaptación enfocados en agua, sino que también se facilite la identificación y la formulación de esos proyectos o iniciativas.
y un componente fundamental en este proyecto, que es el de capacidades empresariales, que lo que busca efectivamente es poder generar esta apropiación de conocimiento en las distintas empresas y pues digamos en el sector empresarial, generando herramientas y generando distintos dispositivos que permitan sensibilizar un poco alrededor de estos temas de cambio climático y variabilidad climática y todo lo que se refiere, digamos, a adaptación y en este caso muy enfocado, por supuesto, en recurso hídrico como nuestro proyecto lo acota. Todos estos componentes el resultado del trabajo de este año y medio, como lo mencionaba, es reunir todos estos componentes en una caja de herramientas que hemos diseñado. Si quieres seguir, por favor, Jason. Y es una caja de herramientas que realmente tiene lugar y existe porque lo que pretende un poco es facilitar esa gestión de riesgos climáticos en el sector empresarial, generalmente, realmente generar una hoja de ruta que contiene unas herramientas y que permite a las empresas identificar, reconocer y priorizar esos riesgos climáticos eh, y poder saber también cómo implementarlos y cómo monitorearlos para poder realmente medir su efectividad. Entonces, un poco esta caja de herramientas, digamos, va direccionada en ese sentido y contiene, como ustedes lo están viendo acá, 6 herramientas que se han diseñado precisamente en esta hoja de ruta donde lo que le vamos es diciendo a la empresa, mire, para que usted pueda identificar y reconocer sus riesgos y tener un poco ese diagnóstico que mencionaba la subdirectora Liliana en este ciclo de adaptación, pues usted cuenta con tales herramientas. Si usted necesita ya saber cómo identificar esos riesgos al interior de su empresa y qué tan prioritario es actuar, pues allí también hay unas herramientas para esto. Si usted necesita tener este insumo para saber cuáles son las medidas que podría implementar de acuerdo a esas condiciones de su modelo de negocio, a esos riesgos identificados en su empresa y a esas condiciones de climáticas, digamos, que hay donde usted tiene infraestructuras de su empresa, pues acá tenemos también un portafolio. Digamos que hay una ruta para mencionar un poco lo que contiene esta caja de herramientas. Entonces, sigamos, por favor. Acá lo importante, digamos, a partir de este ciclo que mencionaba el DNP un poco es que la caja de herramientas brinda, como decía, una hoja de ruta con herramientas que son prácticas, que son accesibles y que realmente permiten ir avanzando en ese proceso de adaptación y incorporar escalonadamente la gestión de riesgos climáticos, digamos, en los procesos de toma de decisiones y en los procesos de planeación también de las empresas y, digamos, del sector privado. Y esto un poco de acuerdo a la etapa de madurez en la que se encuentra, ¿no? Este ciclo que se ve acá es a partir de una herramienta diseñada igualmente por el DNP en el marco del Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que lo que hace es a través de una serie de etapas de identificación, poder brindarle a la empresa un autodiagnóstico para poder saber efectivamente qué tan madura está en su proceso de adaptación y qué tan preparada está, digamos, para enfrentar esos desafíos y esos riesgos climáticos a los que se ve enfrentada. Y a partir de ello es que nosotros hemos venido generando estas herramientas que lo que permiten un poco, como ustedes ven en el esquema, es transitar en ese proceso de adaptación. Entonces les voy a ir mostrando cómo las herramientas van ayudando precisamente a hacer ese tránsito y avanzar en ese proceso siguiente. Entonces, en la etapa 1 que propone este ciclo de adaptación, la empresa lo que debe es iniciar su proceso de adaptación al cambio climático, entendiendo un poco su exposición a riesgos, identificando esos riesgos, reconociéndolos, identificando cuáles son las áreas en donde tiene unos niveles de riesgo y dónde debe reducir su vulnerabilidad. Y por supuesto, pues esta etapa de fortalecimiento de capacidades en este ciclo también pretende que las empresas puedan mejorar los conocimientos al interior de la empresa y puedan efectivamente estar sensibilizadas con la importancia de un uso eficiente del recurso hídrico y cómo esto se vuelve en una acción, digamos, de adaptación y debe ser apropiada y reportada igualmente como tal. Entonces, tenemos una primera herramienta que es un curso en línea
cuyo nombre es Riesgos climáticos del recurso hídrico, retos y oportunidades en el sector privado, y que precisamente lo que pretende un poco es mejorar estos conocimientos al interior de las empresas en áreas distintas a las áreas de sostenibilidad de las empresas, que efectivamente las áreas financieras, las áreas de talento humano, las áreas comerciales u otras, como se llamen en las diferentes empresas, pues puedan efectivamente saber cómo también incorporar dentro de sus procesos estos temas de riesgo climático y puedan apropiarse esos conocimientos, ¿no? Es decir, generar toda esa sensibilización de la que nos habla esa primera etapa que se ve en la parte de abajo de la figura. Tenemos una segunda herramienta que luego de haber generado toda esta sensibilización, digamos, en el talento humano, por decirlo, de la empresa, en los miembros de la empresa, lo que pretende es un poco eh, a través de 3 índices, ¿sí? Que miden los niveles de amenaza, vulnerabilidad y exposición a los que se enfrentan las empresas, permite hacer una evaluación y proyección de riesgos climáticos para el modelo de negocio, teniendo en cuenta las particularidades del territorio, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que tiene el territorio, e incluso, como ya se los contarán más adelante, pues a partir de ese perfil de riesgo, pues también permite conocer cuáles son los hallazgos en estos diferentes nodos territoriales donde se ubica la infraestructura de los sectores que en el caso de este proyecto, pues priorizamos en 3 sectores que eran bebidas, alimentos, pulpa, papel y cartón, pero que no obstante la herramienta permite, por supuesto, ser usada abiertamente por otros sectores fuera de estos 3 con base en los que se hizo ese perfil de riesgo territorial y que ya más adelante les contarán. Entonces, un poco es darse esa lectura de cuáles son esas condiciones climáticas en distintas áreas del país. A través de estos 3 indicadores, como mencionaba. Y esto, pues, por supuesto, como está en la herramienta, permite un buen diagnóstico de la empresa a nivel territorial, pero ese buen diagnóstico se complementa con esta fase de autoconocimiento, como lo plantea este ciclo de adaptación, y para ello una tercera herramienta, que es un aplicativo para la identificación y priorización de riesgos asociados al agua para las empresas, fue diseñada precisamente para generar y para facilitar un poco una metodología a las empresas para identificar esos riesgos asociados al agua en las diferentes áreas de la empresa y determinar su grado de vulnerabilidad y exposición, a partir de lo cual pues se calcula un riesgo de la empresa haciendo una medición en las distintas sedes y distintas áreas, lo que permite efectivamente que pueda, de acuerdo a esa identificación de riesgos, poder asimismo priorizar cuál es la inmediatez o la temporalidad en las acciones que debe tomar la empresa de acuerdo a cómo esos riesgos están afectando sus distintas áreas, su operación y demás. Entonces, un poco estas son las 3 herramientas que se han diseñado para esta fase de esta primera etapa del ciclo de adaptación, que es el fortalecimiento de capacidades. Luego pasamos a una segunda etapa, siguiente, Jason, gracias, que es cuando la empresa planifica y define las acciones de adaptación que llevará a cabo, las implementa y asimismo establece esquemas de monitoreo e indicadores que permiten mejorar de adaptación a partir de la evidencia, a partir de los resultados recogidos de esa implementación inicial de acciones. Acá digamos, se han diseñado 3 herramientas, perdón, que permiten efectivamente avanzar a la empresa en esta fase de implementación y medición de acciones. Entonces, una herramienta 4, que es un portafolio de medidas de adaptación climática para el sector empresarial, enfocadas en recurso hídrico, que efectivamente lo que ofrece es un catálogo, por decirlo de esta manera, de 42 acciones de adaptación, que lo que permiten a la empresa es orientarla en el uso, orientarla en la identificación, perdón, de estrategias de adaptación que garanticen la sostenibilidad en su proceso productivo, en su territorio, en su cadena de valor, y que efectivamente han sido diseñadas de acuerdo a esas particularidades territoriales y a esas particularidades también de los utilizábamos, pero teniendo muy en cuenta esas condiciones de territorio y que efectivamente pues brindan digamos, un indicativo, ¿verdad? En 4 grupos de medidas están estas 42 acciones para que la empresa pueda saber qué tipo
de acciones puede llevar a cabo, tanto de adaptación interna como de adaptación externa, digamos, que implica a otros actores del territorio. Y también este portafolio brinda, digamos, un esquema de monitoreo que permite a través de 4 indicadores poder medir, digamos, cuál es la efectividad de esas medidas que la empresa está implementando y si realmente le están permitiendo o no adaptarse mejor y reducir sus riesgos. Tenemos una quinta herramienta que también lo que pretende un poco es poder facilitar a la empresa esa toma de decisiones para la inversión. ¿En qué sentido? En que, digamos, recoge un poco esas medidas que han sido planteadas dentro del portafolio y lo que hace es brindar una serie de soluciones a través de proyectos tipo, ¿verdad? Y son proyectos tipo, digamos, que recogen estas medidas y que establecen a través de una herramienta y de un simulador, le permiten a la empresa establecer efectivamente cuáles son esos costos asociados, tanto de inversión como de mantenimiento de ese proyecto tipo que combina diferentes medidas. Y permite, digamos, saber cuáles son esas variables que se deben tener en cuenta, por ejemplo, asociadas a los distintos territorios en donde pueda estar una empresa y cómo un proyecto tipo puede tener distintos costos dependiendo de si se implementa en una sede u otra, o en un territorio u otro, de una misma empresa incluso, ¿no? Entonces, digamos que es una herramienta muy potente para la toma de decisiones, digamos, con una información y con un conocimiento e identificación previa de realmente cuáles son los beneficios de implementar una medida o una serie de medidas y cuáles son esos costos asociados. Y tenemos una sexta herramienta que es un mecanismo financiero que se encuentra o que se entregará en el marco de este proyecto en fase de diseño y que lo que pretende efectivamente es poder, digamos, movilizar un poco recursos, no solamente del sector privado, sino también plantea el mecanismo, como ya les contaré más adelante, movilizar recursos del sector público, movilizar recursos de cooperación, que efectivamente lo que pretenden es que las pequeñas y grandes empresas dentro de las cadenas de valor y modelos de negocio puedan tener un mejor acceso a esos recursos de financiamiento para poder llevar a cabo, no solamente llevar a cabo, sino también implementar y identificar, formular esas iniciativas de adaptación enfocadas en agua en este caso. Entonces, esta herramienta y digamos el diseño de este mecanismo obviamente también ha implicado un levantamiento de necesidades y prioridades con el mismo sector privado para poder saber cuáles son esas prioridades en términos de financiamiento. Entonces, un poco estas son las 6 herramientas que ha diseñado el proyecto que, como lo digo, pues pretenden efectivamente facilitar un poco esa tarea de saber el cómo actuar desde el sector privado frente a la adaptación al cambio climático enfocada en agua, sigamos. Y hay una tercera etapa que propone el ciclo de adaptación. No avanzo. Ah, ya, ok. Hay una tercera etapa que propone este ciclo de adaptación y es una fase de consolidación, lo que mostraban en el ciclo anterior cuando presentaba la subdirectora de DNP, y es esa milla extra, es decir, cuando la empresa ya se consolida, cuando la empresa ya documenta y comparte con su sector y otros sectores esos casos de éxito que ha tenido a partir de su propia experiencia y se convierte en un referente para otras empresas que están interesadas en implementar esas acciones y que igualmente pues enfrentan desafíos y riesgos a nivel climático. Entonces, allí es donde hemos generado también, esta no es precisamente una herramienta, pero sí es un insumo de gestión de conocimiento que ha generado el proyecto, donde ha consolidado y documentado 4 experiencias, perdón, son 5 experiencias relevantes sobre el uso eficiente de los recursos hídricos, en reuso del agua, en reconversión de tecnologías, en reducción de uso de agua y en recirculación. Entonces, esto digamos que estará también, por supuesto, disponible para que pueda ser consultado por las empresas y que sabemos que pues efectivamente puede generar también algunos insumos o puede generar, digamos, una idea de cómo avanzar y de cómo tomar decisiones para iniciar esos procesos de adaptación o para continuarlos en el caso de algunas empresas.
Entonces, esta es un poco la caja de herramientas que hemos diseñado. No sé si quieras avanzar, Jason, a la siguiente, por favor. Y ya acá vamos a empezar a contarles de qué se trata cada una de esas herramientas, cuáles son las bondades de cada una de esas herramientas, cómo se usan, cómo entenderlas, ¿sí? Entonces, los invitamos muy amablemente a que pues ustedes nos puedan dejar sus comentarios, sus inquietudes a través del chat de este Zoom sobre las herramientas que vamos a ir presentándoles. Entonces, voy a darle la palabra a Alexandra Díaz. Ella es la consultora para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y quien ha estado acompañando este proceso de la construcción, desarrollo e implementación de esta herramienta, que es un curso en línea, como les contaba, para la gestión de riesgos climáticos asociados al agua. Adelante, Alexa. Gracias, Luisa, y buenos días a todos. No, qué rico estar con ustedes para presentarles estas herramientas que las hemos trabajado de la mano de la ANDI, de la mano de muchas de las empresas que están participando el día de hoy. Y pues qué rico que podamos poner en práctica y que ustedes sean esos multiplicadores al interior de las empresas para que estas herramientas en efecto puedan utilizarse y puedan contribuir en la gestión de sus empresas. Bueno, la primera herramienta entonces, en efecto, es el curso en línea en gestión de riesgos climáticos asociados al agua para el sector empresarial. Aquí les queremos contar que hemos desarrollado un curso en línea que está diseñado para realizarse muy rápidamente en 8 horas de dedicación. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con ustedes, con las empresas, digamos que algo que notamos de manera consistente era que las empresas, por lo general, las que están afiliadas a la ANDI, tienen unos equipos de sostenibilidad y unos equipos ambientales muy fuertes. Sin embargo, enfrentaban algunos retos al tratar de hablar de estas problemáticas con otras áreas de las empresas. Entonces, cuando se iban a hablar con los gerentes, directores de área, con las personas que analizan riesgos, con las personas que analizan presupuestos anuales o que analizan, digamos, en el largo plazo la estrategia corporativa y las inversiones que se deben realizar, pues encontraban alguna dificultad precisamente porque no era fácil, digamos, presentarles los riesgos de agua y cómo debemos actuar. Así que este MOOC, digamos, que tiene la finalidad en principio de nivelar al interior de sus empresas el conocimiento acerca del agua para facilitar el diálogo entre áreas. Entonces, digamos que ese objetivo lo logramos y como un segundo objetivo teníamos un poquito profundizar el conocimiento que tienen estas áreas de sostenibilidad y ambientales en el uso de herramientas, en regulación. Así que de esta manera, digamos que diseñamos este curso con 2 etapas y 5 módulos de estudio. Nos aliamos con la Universidad Javeriana y en este equipo se unió el Laboratorio Empresarial de la Universidad Javeriana y el Instituto Javeriano del Agua. Así que tenemos esas 2 visiones, la parte técnica y la parte empresarial, para entregarles a ustedes un producto que en realidad les apoye al interior de sus empresas. Como les comentaba, tenemos una certificación con un mínimo de 80% de los contenidos realizados. Hemos diseñado la realización de 3 cohortes. Son en total 500 cupos para la formación. Quizás algunos de ustedes ya ingresaron, tenemos ya nuestra primera cohorte, ya la realizamos entre el 12 de febrero y el 15 de marzo. Tenemos otras 2 cohortes que vienen para el 2 de julio del 2025 y una última cohorte en febrero del 2026. De pronto algunos de ustedes ya se están formando. Cuéntenos por favor en el chat si alguno de ustedes ya está formándose en este curso y si quieren comentarnos, digamos, en el chat cuáles han sido sus impresiones acerca del curso. Aparte de esto, pues como les comentaba, tenemos 140 cupos adicionales para las otras 2 cohortes y pues están muy invitados a participar. Sigamos al siguiente slide, por favor. Un poquito para comentarles la temática y los contenidos de este curso. Para darles digamos, una pequeña invitación y picarles un poco su cerebro y su interés. Bueno, el primer módulo digamos que está dirigido hacia esa nivelación, como les comentaba, de los contenidos. Y entonces vamos a ver contenidos sobre qué es variabilidad climática y cuáles son estos retos globales en gestión del agua.
algunas definiciones del clima, cómo podemos ver el tema de seguridad hídrica en toda esta análisis de riesgos de agua. Un segundo módulo pues va a profundizar un poquito acerca de cuáles son esos riesgos climáticos que enfrenta el sector privado y vamos a estar conversando sobre la disponibilidad del agua, inundaciones, contaminación, conflictos por el agua. Y digamos que este primer módulo, como les comentaba, son 3 horas. Y aquí digamos que la invitación es que ustedes sean esos multiplicadores e inviten a todos sus colegas, inviten a sus jefes, digamos que personas que toman decisiones al interior de las empresas y que no conocen tanto de esta temática, pero que han mostrado algún interés, por favor invítenlos. Se puede hacer la certificación solo de 3 horas para darles como ese inicio, para que inicien en este camino de conocimiento acerca de la gestión del agua. Por ejemplo, quisiéramos ver muchas más personas de las juntas directivas de las empresas, directores, a los CEOs de las empresas, los queremos también ver certificados en este curso, así que ustedes, por favor, sean multiplicadores de esta información. Sigamos así a la siguiente, al siguiente slide. La segunda etapa tiene 3 módulos y va a haber, digamos que esta está un poquito más dirigida hacia la profundización de los conocimientos, así que hacemos una introducción hacia los retos en Colombia, el marco regulatorio, un poquito analizar e introducir el tema de huella hídrica y las tendencias globales en medición y reportería que para muchas de las empresas afiliadas a la ANDI, pues es importante y son referentes de hacia dónde tenemos que ir como empresas para lograr mantenerse competitivos a lo largo del tiempo y también, digamos, equilibrar nuestras actividades con nuestro entorno y con la naturaleza. Y un módulo va a estar muy interesante porque es ver el agua como una oportunidad de negocio, como lo mencionaba la directora de Cambio Climático y la directora de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio. Digamos que este es un tema transversal. Así que aquí vemos cómo el agua es clave para el PIB de muchos países. Y también vemos cómo viene todo un desarrollo, digamos que en la ANDI también existe todo este semillero de nuevas empresas a futuro. Así que aquí vamos a comenzar a ver cómo el agua se puede ver desde el punto de vista de generación de nuevas empresas y generación de nuevos servicios para la sociedad. Y viene todo un desarrollo, pues se muestra cómo se vienen todos unos desarrollos en términos de desarrollo de software, analítica de datos, tratamiento de agua, economía circular, tecnologías y servicios. Digamos que estos temas también, por ejemplo, para la parte de financiación, de tener monitoreos de los resultados en línea, que podamos ver en el territorio cómo se está comportando. Digamos que todo eso vamos a comenzar a ver en este curso. Y por último, el último módulo, les vamos a presentar algunas herramientas para la gestión de riesgos hídricos, así que el curso está muy chévere. Yo veo por el chat que algunas personas ya hicieron el curso y les ha parecido interesante. Sigamos al siguiente slide. Les vamos a presentar un poquito los resultados de esta primera cohorte. Tuvimos 261 participantes de 175 empresas. En su mayoría son pequeñas y medianas empresas las que participaron y en su mayoría mujeres. Entonces, muchas felicitaciones a nosotras por ser tan pilas y estar a la vanguardia del conocimiento. En términos de ubicación geográfica, fíjense que están digamos, resaltadas las áreas en donde están, digamos que todo el tejido empresarial afiliado a la ANDI. Tenemos diferentes personas que están afiliadas a las diferentes cámaras. En términos de tamaño, sí, tenemos 180 microempresas que se han formado, así que aquí nuevamente la invitación es a que inviten, bueno, vamos a abrir la siguiente cohorte en julio. Hacia junio vamos a estar haciendo una nueva estrategia de divulgación para que se inscriban los nuevos participantes a la segunda cohorte. Si ustedes quieren participar o quieren más información, por favor, escríbanos su correo electrónico por el chat y nosotros les estaremos haciendo seguimiento para que se enteren cómo se pueden y dónde se pueden inscribir para la siguiente cohorte. Como les mencionaba, siguiente cohorte la vamos a tener más o menos 140 cupos para junio y julio de este año y vamos a tener una tercera cohorte que abrirá en febrero del próximo año. Así que pues no duden en escribir sus correos, los estamos esperando
y por favor también sean nuevamente multiplicadores de esta información porque queremos de verdad llegar al interior de sus empresas y facilitar el diálogo acerca de esta temática al interior de todas las empresas del país. Muchísimas gracias. Yo le doy continuidad a la presentación. Vale, Alexandra, muchas gracias. Vamos a contarles ahora un poco de qué se trata nuestra segunda herramienta, que es el perfil territorial por riesgo climático enfocado en recurso hídrico, y para ello le voy a dar la palabra a Carlos Lozano, que es el consultor para el Departamento Nacional de Planeación y quien estuvo acompañando esta iniciativa conjuntamente con Leonel Martínez, que es la persona especialista en sistemas de información geográfica, que también nos aportó de manera importante para esta herramienta. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días para todos. Bueno, la herramienta 2, perfil territorial por riesgo climático enfocada en el recurso hídrico, básicamente es un diagnóstico con mapas para los perfiles de riesgo territorial que se condicionaron a la ubicación de las empresas, teniendo en cuenta esos elementos expuestos que tenían las empresas y que requerían agua para su proceso productivo. Entonces, podemos seguir. Bueno, básicamente la herramienta en su contenido utiliza sistemas de información geográfica con base en mapas para proveer información detallada sobre la gestión del recurso hídrico. En este caso, lo que tenía que ver con riesgos a nivel del territorio, o sea, en un contexto regional y nacional, en una primera escala. Lo que hicimos fue, como ustedes lo pueden ver aquí, revisar unas zonas que para nuestro caso eran algunos departamentos, los agrupamos en nodos y los analizamos a partir de los subsectores priorizados para el proyecto, que eran pulpa, papel y cartón, bebidas y alimentos. Podemos seguir. Básicamente, el proceso metodológico en sí lo que hizo fue iniciar con una recolección de datos vectoriales que se procesaron y a través de los cuales hizo un análisis espacial y se logró generar como un índice compuesto de lo que sería un riesgo hídrico a partir de 3 índices. Y con eso se hizo un mapeo y un análisis de resultados para lo que sería pues como un perfilamiento de riesgo en territorio. ¿Seguir? Bien, entonces con estos mapas lo que se pudo observar o se logró es observar unos nodos territoriales que se priorizaron a partir de lo que les comentaba un poco de la infraestructura ubicada de estos sectores priorizados y que tanto, digamos que había su distribución en torno a norte, sur, centro y este del país, y eso se generaron unos mapas para poder tomar decisiones más inteligentes agrupadas. Entonces aquí un poco mostrándoles, estos son los mapas que se generaron para cada uno de esos subsectores priorizados. Entonces ahí unas salidas, podemos ver más o menos hacia qué nodos, dependiendo de si había ubicación de infraestructura de las empresas, pues estaba, digamos que mayor presencia o menor presencia de alguna de los subsectores priorizados. Siguiente. Con esto, con esta ubicación, lo que hicimos fue superponer los 3 índices para crear la herramienta o el perfilamiento de riesgo. Los índices que nosotros analizamos fue índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico, el IVH, índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático y el índice municipal de desastre ajustado por capacidades. Lo que se hicieron fue superponerse y ya con el mapa de ubicación de los nodos y los perfiles, pues encontramos unos perfiles de riesgo como tal. Siguiente. Bien, entonces aquí es un poco lo que les acaba de decir, esas intersecciones espaciales sobre los nodos y los índices nos dieron al final un índice de vulnerabilidad o unos resultados, digamos, de un mapa como tal, que era un índice de vulnerabilidad hídrica y un índice de vulnerabilidad por cambio climático en estos nodos. ¿Podemos seguir? Es lo que un poco les comentaba. Bien, entonces la combinación de estos indicadores en los nodos territoriales lo que proporcionó fue una visión holística del riesgo por cambio climático asociado al recurso hídrico para cada uno de los nodos que estábamos viendo. Entonces ya teníamos claramente, digamos, como una información base del territorio que nos permitía vincular oferta y demanda y exposición de infraestructura. Siguiente.
Esto es la salida, digamos, un poco ya lo que se logró, y se logró la intersección espacial entre los índices de riesgos hídricos de los tres nodos. Al final, digamos, se combinaron los tres nodos para identificar un perfilamiento intersectorial. Este es cada uno, al final se pusieron los tres y sobre ese se halló un perfil de riesgo intersectorial. ¿Seguimos? Bien, entonces este fue como el resultado. La herramienta generó un mapa intersectorial que incluye un indicador y una calificación del perfil de riesgo hídrico. Además, pues brinda información a nivel de subzona hidrográfica detallada en riesgos principalmente, su causa y su impacto. Y esto las empresas lo pueden utilizar para comprender mejor el contexto territorial, espacial, especialmente en la relación con la ubicación de las zonas de un determinado nivel y un nivel de riesgo, digámoslo así, donde están y un nivel de riesgo que tienen. Siguiente. Que es importante resaltar acá que la escala que nosotros manejamos, digamos, fue una escala a nivel de territorio. Sin embargo, hicimos un zoom para un ejemplo de caso de cómo puede seguirse haciendo el análisis sobre una subzona hidrográfica, en este caso la que nos dio un perfil de riesgo alto, que fue el río Bogotá, la cuenca del río Bogotá. En esta hicimos un poco más de ampliación en lo que podría ser los riesgos principales, las causas y los impactos y la contaminación a través también de un análisis de esos parámetros de forma de la cuenca, ya unas características más físicas de la cuenca, donde se revisaban pues digamos que algunas características un poco más físicas en términos de forma de la cuenca, bueno, digamos muchas características que nos permiten también entender pues cuál es la dinámica ya un poco más a nivel de ecosistema y dónde estaban ubicadas las cuencas. Esto permite también ya tomar decisiones un poco más acertadas para lo que podría ser más adelante el portafolio de medidas de adaptación que se elaboró a partir de todo este análisis de información para llegar a conectar esas necesidades de territorio de las empresas y las posibles soluciones en el portafolio de medidas de adaptación. Entonces, pues ahí un poco para contarles que este es el zoom ya que uno podría seguir haciendo y ahí podría seguir haciendo con la herramienta un zoom más detallado, lo que sería una zona, un municipio, una zona territorial, una zona más pequeña ya, y en términos de microcuencas para tomar decisiones. Entonces, bueno, ese es un poco el ejercicio que hizo con los perfilamientos de riesgo. Siguiente. Creo que aquí ya le doy paso entonces a... Gracias. Vamos a presentarles entonces la tercera herramienta, que como les comentaba es un aplicativo que, digamos, permite operativizar esa metodología para la identificación y priorización de riesgos de agua para empresas y también presenta fuentes de información para su gestión. Entonces voy a darle la palabra a la consultora Alexandra nuevamente para que nos cuente un poco de qué se trata esta herramienta. Adelante, Alexandra. Gracias, Luisa, nuevamente. Entonces, ahora les vamos a presentar la herramienta número 3, el aplicativo para la identificación y priorización de riesgos de agua para las empresas y fuentes de información para su gestión. Sigamos. Este es un aplicativo que hemos diseñado en un formato en el cual ustedes van a poder descargar un archivo para uso interno de sus empresas y con el fin, digamos, de que puedan hacer un análisis de riesgo robusto que retome, digamos, todos esos resultados que acabamos de ver del análisis de riesgo territorial y lo complementa con un análisis interno de la empresa. Entonces, el aplicativo tiene 5 módulos. Va a haber un módulo en el que ustedes pueden ingresar los datos básicos de su empresa y quién está haciendo, digamos, esta medición o quién está presentando este análisis. Aquí en este módulo de mi empresa pondremos datos básicos de dónde se encuentra principalmente la empresa y datos muy básicos. Va a haber un módulo en donde nos lleva, digamos, al paso a paso de la medición de riesgos. Tiene, digamos, un módulo en donde se explica cuál es el objetivo de esta herramienta. Va a tener un módulo de históricos de mediciones que se han realizado con el fin de que las empresas puedan tomar y, digamos, comparar en diferentes momentos del tiempo cómo han evolucionado acerca de sus riesgos climáticos asociados al agua y va a haber un módulo en donde se les presenta, digamos, las fuentes de información en donde se pueden consultar, pues, digamos, más información acerca de los riesgos de agua existentes, estas, digamos, fuentes de información pública y en donde, digamos, se puede profundizar acerca de toda esta temática. Sigamos.
Este aplicativo, digamos que operacionaliza uno de los resultados de este proyecto, que fue la guía para la identificación y priorización de riesgos de agua, en donde nosotros, digamos que presentamos una metodología en 7 pasos para que en 7 pasos lleguemos a un riesgo robusto de agua, en el cual, digamos que lo que les comentaba, complementamos el análisis interno de la empresa con la realidad, digamos, del territorio de la empresa. Así que estos son 7 pasos. Hay un primer paso en donde nosotros recordamos o identificamos cuáles son las amenazas principales, digamos, en términos de agua para las empresas. En un segundo paso, identificamos qué áreas son las más vulnerables o qué áreas son las que yo quiero analizar frente a los riesgos de agua. Puede ser que ustedes quieran, digamos, al interior de sus empresas analizar toda la empresa como tal, o puede ser que ustedes pertenezcan a un área específica en donde ustedes quieran resaltar los riesgos de agua que ustedes analizan y que ustedes tienen intuición de que su área enfrenta, y pues pueden escoger solo su área de trabajo o pueden escoger varias, digamos que para presentarle a un equipo directivo. Pero digamos que en este segundo paso vamos a escoger cuáles son las áreas en donde quiero profundizar mi análisis. El siguiente paso es determinar la vulnerabilidad de las empresas ante los impactos, y digamos que acá les damos una metodología de cómo pueden ustedes leer. Digamos que la metodología les va a dar un nivel, unos puntajes de vulnerabilidad ante los impactos y qué significaría más o menos para la empresa. Más adelante lo vamos a hacer, lo vamos a ver un poquito en más detalle. Aquí les voy a dar como una introducción a los 7 pasos. El siguiente paso es determinar el nivel de exposición que el área tiene frente a esas amenazas con respecto al agua. Y el paso 5, digamos que une, digamos, ese paso 3 y 4, en donde la confluencia entre la vulnerabilidad y la exposición, digamos que nos determina ya un riesgo ante esas amenazas. Y digamos que este paso 5 hace evidente para ustedes cuáles son en realidad las amenazas que se tienen al hacer un análisis interno de la empresa. En el paso 6, digamos que lo que hacemos es unir ese análisis de riesgo interno con ese análisis que ya les presentamos de riesgo territorial, y con el fin de tener un paso 7, y es determinar una matriz de riesgos robustos, digamos, para presentarles el objetivo final. Digamos que al final el aplicativo y la guía les brindan a ustedes, digamos, una caja de decisión. Y en esta caja de decisión se presenta qué tan apremiante es tomar acciones frente a un riesgo identificado. Entonces, en esta caja de decisión, en el eje X, digamos que esta caja de decisión la tomamos de una metodología del Centro de Agua de Columbia en Nueva York, la acomodamos un poquito para la realidad, digamos, para el análisis específico de las empresas en Colombia, pero básicamente en el eje X vamos a tener cuál es ese puntaje de riesgo que obtuvimos cuando hicimos el análisis interno de la empresa, y en el eje Y vamos a tener el riesgo o el puntaje de riesgo que enfrenta la cuenca en donde está nuestra empresa o el territorio. En ese sentido, digamos que en donde confluye un alto riesgo al nivel de la empresa y lo he identificado, y también hay un riesgo alto en el territorio, pues ahí estamos hablando de que tenemos que actuar de manera inmediata, porque el riesgo es muy alto para mi empresa y también para mi cuenca, y es decir, también para los actores interesados a nivel territorial. Cuando yo encuentro, digamos que este es otro de los resultados, cuando yo encuentro, digamos que al interior de la empresa, en esos primeros 5 pasos, yo encuentro unos puntajes de riesgo altos para mi empresa, pero en el punto 6 yo encuentro que hay un riesgo bajo en ese riesgo para el territorio, pues ahí estamos hablando de riesgos que nos ameritan unas acciones internas privadas inmediatas, porque nosotros estamos sintiendo, digamos, el impacto, pero nuestros vecinos no. Así que esas son acciones que debemos tomar al interior de la empresa, que tenemos que tomar de manera, digamos, en el corto plazo, pero no tenemos que revisar acciones colectivas, como lo es el caso de las acciones inmediatas, en donde no tenemos solo que analizar qué es lo que está pasando con mi empresa y qué tengo que organizar al interior de mi empresa, sino que en acciones inmediatas estamos hablando de acciones colectivas en el territorio.
En esta metodología, si nosotros encontramos un riesgo bajo al nivel de la empresa, pero yo lo que veo a nivel de territorio es que hay un riesgo alto, pues vamos a clasificar esas acciones como acciones latentes. Son acciones que todavía nuestras empresas no están sintiendo, pero todos mis vecinos sí. Así que es muy probable que en cualquier momento ese riesgo se nos vuelva un riesgo que amerite una acción inmediata, precisamente porque ya el riesgo lo están sintiendo al nivel de territorio. Y entonces son acciones que tenemos que tener en la mira, que tenemos que tomarles, digamos, hacerles seguimiento y quizás hacer acciones de prevención para que no se materialicen como riesgos que ameriten acciones inmediatas. Por último, la metodología nos indica que cuando encontramos un nivel de riesgo bajo pero positivo al interior de la empresa y también encontramos un nivel bajo pero positivo en el territorio, pues entonces estas son acciones, digamos, esos riesgos van a meditar acciones prospectivas que podemos, digamos, que planificar en el largo plazo, pero son acciones, digamos, que nos dan tiempo de espera para actuar. Este es, digamos, el resultado y lo que el aplicativo les brindará a ustedes y con esto, digamos que la idea es que ustedes se vayan a analizar, digamos, más adelante otras de las herramientas que hemos desarrollado en el proyecto, pero que también con esta herramienta ustedes puedan establecer un diálogo al interior de las empresas para activar, digamos, esas acciones y esas decisiones que se requieren al interior en las diferentes áreas. Este cuadro, digamos que eso es lo que les brinda una priorización de acciones según los riesgos y les da un material importante estructurado para que ustedes puedan conversar al interior de sus empresas para tomar decisiones. Sigamos. Bueno, este es un poquito como luce el aplicativo. Como les mencionaba, en el primer paso vamos a recordar e identificar cuáles son las posibles amenazas que tenemos como empresa. Nosotros digamos que acá para facilitar el análisis se han agrupado las amenazas que nos presenta el panel intergubernamental de cambio climático y también la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y las hemos agrupado en tres grandes amenazas que siempre enfrentamos y que es tener poca agua, mucha agua o agua de mala calidad. Y aquí digamos que en poca agua estamos hablando de sequías, de certificaciones, no contar con agua. En mucha agua estamos hablando de tormentas, ciclones, tornados crecientes, desbordamientos, inundaciones, y eso todo lo agrupamos en esa, digamos, categoría de amenazas por mucha agua. Y el agua de mala calidad, digamos que lo incluimos porque al hacer el análisis con las empresas encontramos que una de las dificultades, digamos, es encontrar agua de mala calidad debido a movimientos en masa. Es detonado bastante por tener, digamos, exceso de lluvias, pero al final de cuentas, para el sector empresarial es tan importante esta temática que lo decidimos resaltar como una amenaza de mala calidad. Sigamos. El aplicativo, en el siguiente paso, ustedes van a encontrar unas áreas predeterminadas, unas áreas que nosotros pensamos que podrían ser analizadas, pero también ustedes van a tener espacios para incluir las áreas que ustedes de manera específica quieren analizar para sus empresas. Digamos que en las presentaciones de la subdirectora de Cambio Climático de Planeación vimos cómo el cambio climático está afectando las vías de transporte de manera importante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un área de operaciones en donde está el transporte y la cadena logística. También, digamos que en operaciones se encuentra como toda digamos, la masa, digamos, de producción de algunas de las empresas de la industria manufacturera. Están las áreas que manejan la infraestructura, está el área que maneja el talento humano y de manera, digamos, externa están las áreas de cadena de suministro y también cómo, digamos, los clientes e inversionistas pueden ser afectados por nuestro uso de agua o de manera positiva o negativa. También incluimos un área un poco más estratégica en donde se analizan el entorno regulatorio y económico como un área que se puede analizar en esta metodología. Sigamos. El aplicativo en el tercer paso, entonces, les permite a ustedes indicar cuál es el grado de vulnerabilidad en cada una de esas áreas. El aplicativo aquí ya les va
a mostrar cuáles fueron las áreas que ustedes escogieron para análisis y les va a indicar cuáles son, digamos, las posibles amenazas que existen y ustedes van a poder escoger de una lista desplegable cuál es el nivel de vulnerabilidad. El aplicativo también les da un cuadro en donde ustedes pueden profundizar un poquito qué es lo que se entiende por grado de vulnerabilidad. Acá digamos que les damos un gradiente, unos puntajes de 0 a 5, en donde, por ejemplo, 5 quiere decir una parada completa de producción. 4, una parada de algunos meses en la producción de la empresa. Y así les damos unos significados de que ustedes, en donde ustedes pueden ubicar y decir como, bueno, sí, mi empresa, por el riesgo, por tener inundaciones, es probable que de pronto tengamos que parar nuestras actividades unos pocos días y eso en grado de vulnerabilidad y en este puntaje se va a traducir en un puntaje entre 2 y 3. El aplicativo les brinda, digamos, esa posibilidad de que ustedes con unos clics escojan cuál es el nivel de vulnerabilidad. Digamos. Este es el cuadro que les menciono, en donde digamos que se traduce qué quiere decir un grado de vulnerabilidad, por ejemplo, importante en infraestructura. Quiere decir que hay repercusiones que se notan. Por ejemplo, en la cadena de suministro, ¿qué significa un grado de vulnerabilidad número 4, que es grave? Y quiere decir que hay una interrupción de fuentes de materia prima o el canal de distribución que afecta al negocio. Entonces acá ustedes van a poder profundizar en cada una de esas áreas que nosotros les damos de ejemplo, qué es lo que quiere decir y qué puntaje, digamos, de grado de vulnerabilidad le podemos brindar. Sigamos. En el paso número 4 vamos a estar analizando el grado de exposición. Entonces ya tenemos las áreas, ya tenemos las posibles amenazas, el grado de vulnerabilidad y ahora es con qué tanta probabilidad podemos esperar que estas amenazas se materialicen. También tenemos unos puntajes, un gradiente de 0 a 5, en donde 0 pues, es de probabilidad nula de que ocurra esa amenaza y 5 es que es muy probable que ocurra. También les damos, digamos, una orientación de qué quiere decir de 0 a 5. Sigamos para mostrarles un poquito digamos, este cuadro que también es, ustedes pueden escoger entre esta amenaza es muy probable que ocurra varias veces al año, eso entonces va a ser clasificado como muy probable. Es probable que suceda o pueda ocurrir una vez al año, eso es bastante probable y así les damos, digamos, unas opciones para que ustedes puedan identificar en ese gradiente de puntajes en donde se ubica esa amenaza. Digamos. Con esa información base, el aplicativo ya, digamos que calcula por sí mismo un puntaje de riesgo hídrico para cada una de estas amenazas en cada una de las áreas de la empresa. Una de las bondades que tiene el aplicativo es que ustedes pueden incluir cada una de las sedes de la compañía. Entonces, si ustedes quieren analizar solo la sede que tienen en Barranquilla, lo pueden hacer, pero si quieren hacer un análisis de esta sede en Barranquilla, en Cundinamarca y en el Valle del Cauca, también pueden agregar, digamos, ese análisis por áreas y por sedes en este análisis de riesgos. Y el aplicativo les va a permitir, digamos, hacer estas variaciones para tener un análisis específico a cada área en cada ubicación geográfica de la empresa. Digamos. El siguiente punto, como les mencionaba, aquí unimos ese análisis de riesgo territorial que nos presentó Carlos en la anterior herramienta. Aquí la traemos, la unimos. Digamos que ustedes como empresa solo tienen que agregar en dónde están ubicadas las empresas y vamos, digamos que vamos a hacer un análisis o darle un peso porcentual a cada una de esas áreas. Entonces, les damos una orientación de un análisis. Algunas empresas, digamos, que nos indicaron, por ejemplo, que tienen 4 ubicaciones en el país, una sede en Cundinamarca, otra sede nuevamente en Atlántico, Valle del Cauca, que son áreas que incidentemente, digamos, que vemos reflejadas en el tejido empresarial y digamos que hay una en el área del eje cafetero. Sin embargo, por ejemplo, nosotros vemos
que la producción probablemente está más enfocada en la planta, por ejemplo, del Atlántico, mientras que en Cundinamarca de pronto está más hay mayor, las oficinas corporativas, digamos que son las que están mayoritariamente. Entonces les damos ustedes pueden elegir un peso porcentual dependiendo de lo que ustedes quieran escoger, pero también les damos una orientación de cómo llegar a ese peso porcentual según la ubicación de cada sede. Ustedes entonces acá en el aplicativo solo le ponen, digamos, voy a darle a Cauca 20%, voy a darle a Antioquia el 80%, y el aplicativo les calcula un puntaje de riesgo que está unido, digamos, a esos resultados de esta consultoría del análisis de riesgo territorial. Sigamos. Como último, el aplicativo en el punto número 7 les va a presentar, digamos, esta caja de decisión que era lo que les comentaba al principio. Y les va a poder clasificar esos riesgos en aquellos que necesitan acción inmediata, acción interna privada, acción latente o acción prospectiva. Por acá en el chat yo estoy viendo algunos comentarios, nos preguntan dónde va a estar el aplicativo, y digamos que esto más adelante, pero, un spoiler, pero Luisa creo que les va a comentar al final dónde van a quedar ubicados, y Jason también, dónde van a quedar ubicadas todas estas herramientas. Por aquí también me dicen, no me quedó claro si es exportable. Puede ser una sábana para todas las áreas o instalaciones a evaluar. Pensemos en empresas con muchas instalaciones, minas, plantas, piscinas. Sí, en efecto, lo que les mencionaba, el aplicativo permite poner esas diferentes sedes, digamos, nosotros lo pensamos como sedes, pero precisamente son esas instalaciones. Tengo una instalación en Boyacá, pero tengo también una planta de producción en Manizales. Entonces el aplicativo permite tener esas varias instalaciones, varias sedes, y permite hacer el análisis diferenciado para cada una de ellas. Bueno, volvamos entonces. El resultado es esta cajita, digamos, y en el aplicativo, digamos que se va a ver algo así por el momento, donde ustedes, digamos que se pueden ver ahí el cuadrito, la cajita de decisión, cómo puede quedar. Esto hemos diseñado tener un documento exportable, entonces esto lo vamos a poder exportar en un PDF para que con esto, digamos que sea una herramienta que ustedes puedan enviar, utilizarla al interior de la empresa, comunicarla, y pues bueno, que le puedan hacer un buen uso. Lo siguiente es que ya una vez tenemos la clasificación de riesgos y tenemos, digamos, esta temporalidad en cuando tengo que tomar acciones, pero digamos que requiere un poquito más de información o quiero profundizar acerca de algún riesgo, pues entonces este aplicativo y la guía también les da una lista, digamos, de opciones de fuentes de información públicas que existen en Colombia y a nivel internacional, en donde ustedes pueden profundizar con mayor dedicación acerca de cada amenaza. Por ejemplo, pueden consultar, digamos que a nivel histórico en el IDEAM, donde se encuentra la información acerca de niveles de caudales. Pueden ver en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde están, digamos, la información relacionada con estos riesgos. Les damos, digamos, un abrebocas donde cómo pueden, digamos, complementar sus análisis y tener mayor información acerca de estos riesgos. Sigamos. Digamos que esto lo estamos acomodando aquí en este pantallazo, digamos que no se puede ver toda la información, pero les vamos a corregir, digamos, esto en el aplicativo para que pueda ser del mayor uso para ustedes. Sigamos. Bueno, con eso entonces digamos que terminamos este aplicativo. La idea es que sea muy útil para ustedes. Lo hemos realizado con la mayor dedicación y ojalá lo puedan bajar e implementar en sus empresas, y pues dar retroalimentación también a las entidades aliadas acerca de la funcionalidad del mismo y la efectividad al interior de sus empresas. Lisa, Muchísimas gracias, Alexandra.
Vamos a continuar con la presentación de nuestra cuarta herramienta, que es el portafolio de medidas de adaptación climática para el sector empresarial, que se enfoca en el recurso hídrico. Y para ello, Carlos Lozano, consultor para el DNP, nos va a contar un poco en qué consiste esa herramienta. Adelante, Carlos. Gracias, Luisa. Bien, entonces continuando un poco con el ejercicio, como ustedes van viendo, todo va enlazado un poco al ciclo de adaptación. Y esta herramienta, el portafolio de medidas de adaptación, es básicamente un documento que se creó siguiendo 4 grandes pasos. El primero fue ese análisis de esas brechas de conocimiento que encontramos relacionadas con lo que tiene que ver con capacidad que tenía la industria y las empresas para adaptarse, brechas de conocimiento en términos de adaptación. Luego, a partir de ahí, lo que se hizo fue un diseño con ese enfoque empresarial. Entonces, ya teniendo esa lectura de territorio y los subsectores, lo que hicimos fue un enfoque empresarial para lograr ese desarrollo como una estrategia de adaptación que dio como resultado el portafolio de medidas de adaptación. Este portafolio básicamente son 4 categorías de medidas, grandes categorías de medidas que agrupan 42 acciones de adaptación enfocadas en el recurso hídrico y como una respuesta a las necesidades del sector empresarial y el territorio, ¿sí? Entonces, podemos seguir. ¿Cuáles son las categorías, esas 4 categorías de medidas de adaptación con las que se construyó el portafolio? Pues estas, básicamente, el ahorro y el uso eficiente del recurso hídrico, manejo y gestión de la cuenca hídrica a nivel empresarial, infraestructura eficiente y resiliente al clima y procesos de recuperación y restauración en hábitats acuáticos. En estas 4 categorías nosotros encontramos respuestas a las necesidades que se encontraron en los sectores priorizados que tenían que ver con monitoreo, uso eficiente, digamos, monitoreo de la calidad de agua, gestión de la cuenca, y sobre estas, pues, digamos que se abarcaban esas dimensiones que era territorio, cadena de valor, proceso productivo, con unos enfoques básicos como basados en ecosistemas, basados en naturaleza, hacia unos riesgos asociados que son de esa lectura territorial, con esas acciones que nosotros encontramos, y también propusimos unos indicadores base, dependiendo de la acción que la empresa selecciona, pues que lo podía ir llevando a un control, digámoslo así, o a un seguimiento del proceso de implementación de lo que serían las acciones del portafolio. Siguiente. Entonces, ¿qué es en sí el portafolio de medidas? Pues es una herramienta clave para que las empresas identifiquen estrategias que les permitan reducir su vulnerabilidad ante el cambio climático. El eje central es la sostenibilidad del recurso hídrico y responde a ese marco donde se mueve, digamos, la empresa, que es el territorio, la cadena de valor y el proceso productivo. ¿Sí? Siguiente. Bien, además de las acciones y las medidas, nosotros ajustamos un marco de resultados que permite hacer un sistema de monitoreo y evaluación con 4 indicadores del proceso de implementación. Esos son, digamos, están enfocados hacia lo que dentro del país serían áreas de resultado para la adaptación en términos del sector agua. Es decir, que las acciones que están acá se pueden enmarcar en un indicador como presión sobre el recurso hídrico, agua no retornada a la cuenca, recuperación de cuenca y uso eficiente del agua. Entonces esto ya genera un marco también que permite al sector privado llegar también a alimentar y a entregar información importante y clave para que el país reporte la adaptación en términos del sector agua. Siguiente. Finalmente, entonces, sí, ¿no? ¿Cómo se usa la herramienta? La herramienta se usa de una forma muy sencilla. El primer paso es evaluar y priorizar, perdón, determinar el nivel de riesgo, que es lo que se hace con la ubicación de las empresas, riesgo climático y vulnerabilidad. El segundo es evaluar y priorizar necesidades de adaptación a través de los impactos y las afectaciones que puedan darse en territorio. El tercero es seleccionar ya dentro del portafolio esas medidas de adaptación como tal. Y el cuarto, seleccionar los indicadores de monitoreo que estábamos mencionando. Entonces, es como un ejercicio muy sencillo que conecta un poco con toda la lectura territorial, en la guía y ya las acciones en el portafolio y lo que podría ser los indicadores. ¿Seguimos? Listo, entonces la aplicación del portafolio dentro del ciclo de adaptación, ¿para qué le sirve a las empresas? O ya lo que tiene que ver cómo se ve desde el ciclo de adaptación. Y es que las empresas que son principiantes, en teoría, como se dice en el ciclo de adaptación, pues es una guía para el diagnóstico y la definición de las acciones prioritarias en la gestión del recurso hídrico.
¿cómo hacerlo? Allá. En las empresas avanzadas permite evaluar la efectividad de sus medidas de adaptación y ajustarlas con base en indicadores específicos. Y en las empresas, bueno, aquí hay un error. En las empresas intermedias, las siguientes, las avanzadas, facilita la replicabilidad o la replicación de medidas y fortalece su reputación y consolida su liderazgo en adaptación climática. O sea que para empresas que están iniciando como intermedias, como las que ya van avanzando bastante en el ciclo de adaptación, el portafolio digamos, tiene ciertos beneficios y características que les pueden apoyar. Eso es. Muchas gracias y le doy paso entonces a mi compañero. Vale, Carlos, muchísimas gracias. Vamos entonces a presentarles nuestra quinta herramienta y de antemano les agradecemos por la permanencia y por seguirnos escuchando. Esta quinta herramienta es el simulador para el análisis costo-beneficio de estos proyectos tipo que recogen las medidas de las que estaba hablando Carlos, que son medidas en adaptación enfocadas en recurso hídrico. Para el desarrollo de esta herramienta nos acompañó en este proyecto la firma consultora Diorama y desde esa firma, a través de Diego Ruiz, que es la persona que nos va a presentar hoy esta herramienta, pues les contaremos un poco de qué se trata y cuáles son sus bondades y utilidades para ustedes como empresas. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias Luisa y muchas gracias también aprovecho para darle el agradecimiento a la ANDI, a Fondo Acción, al DNP, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues por el espacio y por todo el proyecto. Nosotros a lo largo de esta presentación, como lo comentaba Carlos, hemos venido desarrollando las diferentes herramientas, herramientas asociadas a cursos, luego herramientas asociadas a perfil territorial de riesgo climático. Luego hablamos de la identificación y priorización de riesgos climáticos. Y por último, Carlos nos comentaba sobre el portafolio de medidas de adaptación climática para el sector empresarial. Esta quinta herramienta que venimos a presentarles es una herramienta que permite, como lo comentaba Luisa en un principio, es facilitar la toma de decisiones de la empresa. Y es a partir de los proyectos que ya tenemos y de las diferentes identificaciones que tenemos digamos, de los riesgos climáticos asociados a los recursos hídricos, buscamos por medio de esta herramienta cuantificar y evaluar los costos y beneficios asociados a los proyectos y también contribuir digamos, a las decisiones que tomen las empresas y a todos la generación de todo el perfil de riesgo climático desde la planificación de las empresas y por qué es tan importante cuantificarlo. Entonces, siguiente, por favor. Dentro de esta herramienta, lo que buscamos es por una serie de medidas medidas descriptivas, como por ejemplo los sectores que, como lo hemos mencionado, en un principio está asociado al sector de pulpa, papel, cartón, alimentos y bebidas, pero por supuesto la herramienta también permite que otros sectores que estén interesados puedan hacer un análisis de los efectos de los riesgos y de los proyectos diferentes asociados a sus empresas. Permite también definir cuál es la región específica de cada una digamos, de los proyectos que tenemos. Una información contextual de la empresa que es muy importante porque nos permite, por medio de esta información, calcular cuáles son los impactos de entre beneficios, costos y demás. Y también digamos, unos tipos de riesgos que en últimas están asociados a lo que comentaba Carlos en la presentación anterior, en la herramienta anterior y la categoría de proyectos tipo, que digamos que son la economía circular, las fuentes alternativas de abastecimiento, evaluación y seguimiento y gestión ambiental, que en últimas nos lleva a 6 proyectos tipo. Estos 6 proyectos tipo son generalidades y por supuesto, y eso es un disclaimer, no pretendemos incluir todo tipo de análisis asociados a las empresas. Entendemos que cada empresa funciona de una manera diferente, pero lo que buscamos es un acercamiento a cómo se podría ver un proyecto de este estilo y cuáles son los costos y los beneficios asociados a un proyecto de un proyecto asociado al riesgo climático de temas hídricos y que permita en últimas que se pueda involucrar en la planeación financiera de las diferentes empresas. Entonces, dentro de esto, categorizamos 6 tipos de tipos proyectos asociados a la recirculación del agua y modelo de economía circular para la eficiencia hídrica, proyectos de sistemas de almacenamiento de agua, proyecto de gestión de pérdidas
y un proyecto de gestión de eficiencia de aguas lluvias, un quinto proyecto asociado al análisis y gestión de huella hídrica de estrategias y un proyecto de restauración ecológica para la adaptación climática. Pasamos a la siguiente. Es importante mencionar que todos estos proyectos, primero, están asociados a cada una de las características diferentes que hemos venido enunciando a lo largo de la presentación de las herramientas y también están caracterizados, es decir, caracterizados en términos de regiones, en términos de sector y también en términos de cuáles son los, digamos, los elementos fundamentales de cada uno de estos proyectos. Entonces, el objetivo principal de todo esto, y si quieren pasamos a la siguiente, es que vamos a encontrar cómo para cada proyecto tipo tenemos una información general en la cual hablamos del título del proyecto, del resumen del proyecto, los objetivos y demás descripciones asociadas al proyecto, una parte técnica en la cual nos explique cuáles son las descripciones de las actividades asociadas a ese proyecto tipo, descripciones de la información requerida, de cuáles son las fases diferentes y, por supuesto, el lapso de tiempo que se necesita para este proyecto y posteriormente la información nos va a permitir tener cuáles son los presupuestos, tanto el presupuesto propuesto, tanto de CAPEX, para el que no conoce CAPEX es todas las inversiones asociadas a activos fijos de una empresa y todas las operational expenditures o gastos operacionales asociados a ese proyecto. Por supuesto que también está asociada a una tasa de descuento, que en este caso llamamos WAC, pero simplemente es la tasa de descuento social del proyecto que para cada industria pues, puede variar y cada empresa tiene su propia cálculo financiero de esta tasa de descuento y por supuesto también involucrar los precios cuenta para determinar cuál es el valor social de los proyectos. En últimas, ¿qué buscamos? Y lo que buscamos, como les comentábamos, es tener una aproximación de cuál es el costo ya en valor real, de cuál puede ser un costo y cuál puede ser un beneficio. Por último, cuál puede ser un cálculo financiero y una proyección que la determinamos a partir de una metodología de flujo de caja libre descontado, que simplemente es calcular todos los costos, los ingresos futuros y los costos futuros, los flujos de efectivo futuros, traerlos a valor presente para calcular cuál es realmente el beneficio de un proyecto. Ese beneficio, por supuesto, que incluye beneficios sociales y beneficios también financieros directamente asociados a la empresa. Si quieren, pasamos a la siguiente. Eh, entonces, digamos que tenemos un ejemplo muy, muy sencillo, un proyecto de sistemas de almacenamiento en el cual tenemos unos beneficios asociados a este proyecto que es tanques de almacenamiento, perdón, los costos asociados al proyecto que es tanques, equipos de filtrado, tuberías y demás, unos beneficios en términos de ahorro de agua, beneficios de mitigación de riesgos asociados al proyecto y costos, por supuesto, asociados al tratamiento de agua. Y en últimas, todo esto lo que en últimas nos permite ver, si quieren pasamos a la siguiente, por favor, nos permite ver unos costos iniciales, unos beneficios promedio, pero no nos permite ver más allá de eso. ¿Cuál es el objetivo de la herramienta? La herramienta va a estar alojada en Power BI, ya les explicamos un poco más. Quieren pasamos a la siguiente, nos permite, vamos a poder ver en la herramienta, ustedes van a poder seleccionar un tipo de proyecto, seleccionar un tamaño de la empresa, porque entendemos que hay diferentes tamaños para las empresas que pueden llegar a calcular. No es lo mismo tener una empresa de múltiples fábricas y una empresa de gran escala que una empresa más mediana. La tecnología que ustedes van a escoger y la herramienta les va a permitir a ustedes tener como un detalle, una caracterización de cuál es el proyecto tipo, cuáles son los objetivos del proyecto tipo, el resumen del proyecto tipo, todas las fases que les comentábamos, y va a tener diferentes partes. Una parte asociada, por ejemplo, a los beneficios, donde le va a detallar cada uno de los beneficios de la empresa, beneficios asociados a este proyecto. Después vamos a tener una parte de costos donde está relacionado con todos el OPEX que comentábamos, los costos operativos de una empresa, si sea de temas digamos, de técnicos adicionales, temas relacionados, por ejemplo, que si yo tengo una planta de tratamiento de agua, necesito un costo de energía adicional y demás. Y todo eso lo van a ver de una manera visual también, aparte de la numérica. Y pasamos a la siguiente. Por último, va a calcular la herramienta es un cálculo del flujo de caja en el cual ustedes van a ver cómo estos proyectos se ven afectados y cómo se ven realizados cuando empiezo a comparar un beneficio versus un costo de cada uno de estos proyectos.
Y quiero cerrar con esto, y es que el objetivo principal de esta herramienta, por supuesto que el equipo les va a comentar, donde al final, donde los podemos ver alojadas, vamos a también tener la posibilidad de que ustedes puedan descargar el Excel, aparte de la herramienta de visualización que va a estar alojada en un Power BI. Pero lo más importante de esto, y quiero que se lleven este mensaje, y es desde el objetivo principal de esta herramienta, no es que ustedes darles como una sola realidad o una verdad absoluta de cuánto cuesta un proyecto, sino que lo que tenemos aquí, el objetivo principal nuestro es dar herramientas y una aproximación general de cómo un proyecto tipo de asociado al manejo del recurso hídrico se puede ver para cada una de estas características asociadas a los proyectos, asociadas a los riesgos climáticos que ya tenemos existentes, y cómo esto se puede transformar, cómo se puede involucrar dentro del proceso de planeación de proyectos de cada una de las empresas, pues que funciona de una manera individual. Entonces, el principal objetivo de esto es darles herramientas adicionales que les permitan saber cómo funciona un proyecto de recurso hídrico, qué costos se tienen que tener en cuenta, qué beneficios se pueden percibir, y a la final, cómo se vería esto desde un punto de vista más numérico y más relacionado como con el equipo financiero de las empresas, que en última es el objetivo principal del ejercicio. Muchas gracias por el tiempo, y le doy paso a Luisa para que nos cuente la siguiente herramienta. Muchísimas gracias, Diego. Vamos entonces a contarles sobre nuestra última herramienta, luego de ya tener una claridad de estos proyectos tipo y de los diferentes costos y beneficios económicos que tiene cada uno de ellos o que podría tener de acuerdo a lo que nos mostraba Diego. Tenemos esta herramienta que es el mecanismo financiero que se ha diseñado para facilitar la gestión de proyectos de adaptación enfocados en el recurso hídrico desde el sector privado. Para el desarrollo de esta herramienta nos acompañó el consultor Diego Polanía, a quien voy a dar la palabra para que nos cuente un poco de qué se trata este diseño de mecanismo que se ha hecho, a qué apunta, a qué actores y qué fuentes implica. Adelante, Diego. Muchas gracias, Luisa. Buenos días a todos. Un saludo especial y como decían, gracias por su permanencia y escucharnos. Yo les voy a contar esta última herramienta que trata de alguna manera de vincular todo lo que les ha venido contando el equipo en términos de desarrollo, desde la identificación de riesgos, el perfilamiento, los análisis de costo-beneficio. Digamos que al final, pues uno requiere, si quieren vamos pasando, uno requiere darle algún tipo de cierre financiero al ejercicio. Digamos que entendemos, y se decía desde las primeras presentaciones, que aquí hay una responsabilidad y una importancia de un esfuerzo del privado, del público, que en últimas conlleve toda la adaptación del sector empresarial. eh, en materia de competitividad y continuidad del negocio a largo plazo. Entonces, lo que se hizo en esta última pieza de la caja de herramientas fue, a partir de todos esos desarrollos, entender muy bien hacia qué tipo de proyectos se puedan dirigir y plantear un mecanismo financiero con el que se pueda dar viabilidad económica, técnica y transparencia al ejercicio de la ejecución de proyectos. ¿Cómo fue ese trabajo? Paso a contarles rápidamente. Digamos que a partir de la identificación de barreras y riesgos que se había generado en el marco del proyecto, entendíamos como barreras la débil gobernanza, acceso limitado a información, alto riesgo y costos elevados de las inversiones y de la ejecución de los proyectos. Es una percepción desde el sector empresarial, en general una percepción de gestión eficiente del agua e insuficientes incentivos económicos. Con todo eso se hizo todo un análisis de necesidades que nos llevaron a identificar unas líneas gruesas de hacia dónde dirigir los esfuerzos. Eso es fundamentalmente lo que encontramos en este gráfico del lado. Y importante tener una visión integrada del ciclo del agua que fortalezca toda la gobernanza y la administración del recurso con un cumplimiento de normas que permita conservar las cuencas y que nos lleve a ejecutar proyectos que permitan la implementación de tecnologías óptimas y eficientes, así como, lo han mencionado en casi todas las presentaciones, el impulso a la economía circular del agua, en este caso a través de proyectos que se dirijan al reuso, la recirculación o la reutilización y además el tratamiento de agua. En este contexto, atender todas estas necesidades está en la línea de lo que
plantea el proyecto, como bien decían, se desarrolló pensando fundamentalmente en los sectores de alimentos, bebidas y pulpa, papel y cartón, aunque obviamente la herramienta puede estar abierta a todos los sectores. Siguiente, por favor. Con la identificación de estas necesidades, lo que se hace es, en este marco de la financiación, identificar unas líneas estratégicas en las que se deberían encaminar esos proyectos, los proyectos tipo de los que hemos venido hablando, que además ya existen herramientas para hacer su análisis de costo-beneficio, a partir de riesgos, etcétera. Digamos, todo el ejercicio muy bien articulado de todo el proyecto. Esas líneas estratégicas pues van en razón de atender las necesidades que acabamos de discutir, mejorar la gobernanza del agua como eje transversal. Allí la idea es, mm, por decirlo de alguna manera, aceitar la coordinación y la articulación entre todos los agentes que hacen parte de la administración del recurso, desde los públicos, los privados, la academia, los administradores, etcétera. Aumentar el conocimiento y las capacidades en gestión del agua. Digamos que encontramos dentro de todo el análisis del estado del arte, que buena parte de la inacción o la baja acción en términos de adaptación está asociada al bajo conocimiento de los beneficios que trae adaptarse y de el ejercicio, justo como veíamos en la presentación anterior, de costos-beneficio de implementar esos proyectos. Entonces, toda una estrategia para impulsar o mejorar el conocimiento y aumentar las capacidades en dicha gestión. Impulsar el acceso a financiamiento para incrementar la inversión en adaptación. Digamos que no solamente es suficiente con estar articulados y tener conocimiento, sino que obviamente, y es el eje principal de esta herramienta, digamos, de esta herramienta, de toda la caja de herramientas, es la financiación. Entonces, tener mecanismos para que haya un mayor acceso al financiamiento, incentivos, y que en últimas pues haya un flujo de recursos que tienda a que se apalanquen este tipo de proyectos, y todos para promover una gestión sostenible del agua bajo un enfoque de economía circular. Entonces, como decíamos, y bien lo han mencionado quienes han precedido esta intervención, toda la discusión de reuso, reutilización, uso de aguas lluvias, etcétera, ya es toda esta lógica para que al final podamos tener no solamente una mejor administración del recurso, sino una gestión empresarial mucho más eficiente y competitiva en el marco de los requerimientos de la demanda del agua que hay en nuestro tejido empresarial. Todo esto, actuando de manera conjunta, es lo que entendemos va a llevar a una mayor adaptación y eficiencia para la competitividad por parte del sector empresarial. Siguiente, por favor. Eh, Esta lógica entonces se aterriza en una priorización territorial a partir de todo lo que les contaron mis compañeros, mis predecesores, la territorialización de los riesgos que nos permitió departamentalizar en donde había mayores amenazas para estos subsectores específicamente, pero insisto, esto podría ser llevado a otros subsectores y podría usarse. Y nos lleva a la propuesta de un cambio de paradigma en el que haya unos nuevos drivers para la actuación y el apalancamiento de proyectos que permitan superar las limitaciones en la calidad y cantidad del recurso, que permitan superar los requisitos regulatorios para la inclusión de los costos o de las externalidades negativas en la gestión, que permitan atender o enfrentar los efectos adversos del cambio climático, que lleven a una mayor conciencia ambiental y entendimiento más amplio de lo que implica tomar acciones para la adaptación en términos del el ejercicio empresarial, y todo eso pues implica un nuevo paradigma que se traduciría en el tránsito de un modelo lineal a uno circular en la gestión del agua, un enfoque de eficiencia productiva hacia una lógica de resiliencia climática que además no solamente se preocupa por el cumplimiento de las normas, sino por la creación de valor desde la sostenibilidad. Siguiente, por favor. La idea es que a partir de esta aplicación,
cuando se tenga, digamos, se gestione el acceso a recursos y haya un flujo de capital semilla para apalancar proyectos, es buscar cómo eso pueda ir beneficiando un grupo representativo de empresas. Esto sistemáticamente debería ir creciendo, pero digamos que los hitos fundamentales, los hitos fundamentales son mejorar el balance hídrico de las cuencas abastecedoras, que el 10% de las empresas que incorporen la gestión del riesgo climático en sus planes estratégicos, eh, por vía de la regionalización, de la territorialización de los riesgos, se propone o se identifica un potencial de beneficiarios en términos de población de casi el 74% de la población urbana del país. Y estamos hablando de 150 empresas entre los diferentes tamaños que deberían tener acceso a los beneficios directos e indirectos en el corto y mediano plazo. Esto además de co-beneficios sociales, ambientales y de empoderamiento de género que trae el impulso de todo el proyecto. Siguiente, por favor. Y digamos que ya para terminar, y este es el diseño del mecanismo, aquí la idea es tener un vehículo financiero en el que yo pueda administrar fuentes de recursos mixtas, que además su combinación permite la mitigación de los riesgos que pueden percibir los inversionistas. Entonces, lo que tengo es, aquí podrían entrar recursos internacionales, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, la banca multilateral, em, recursos públicos, recursos privados. Entonces, cuando hablamos de públicos, obviamente estamos hablando de los diferentes niveles de gobierno. Pueden venir recursos del nivel nacional, pueden venir recursos del nivel departamental o municipal. Y cuando hablamos de privados, la idea es que toda esta visión pues permita que las propias industrias estén dispuestas a hacer apuestas por proyectos en este sentido, entendiendo que de ello depende su propia sostenibilidad, su continuidad de negocio y que es eficiente hacerlo, a la luz de todo lo que hemos visto en los productos de la caja de herramientas. Podrían venir recursos de la industria, podrían venir recursos de fondos de capital privado, de fondos de impacto, de la banca multilateral, de la banca comercial, etcétera. Entonces, estos recursos, lo importante es diseñar un mecanismo financiero en donde se puedan alojar y sean administrados de manera conservadora, transparente y que garanticen su uso. La idea es determinar en qué institución o tipo de institución se debe alojar dicho mecanismo financiero, que puede ser un fideicomiso o algo por el estilo, en donde se pueden gestionar todas las fuentes de financiación de manera clara, mediadas por un contrato, con todas las reglas que establezca al final de cuentas el programa para su administración. Y se crea se propone la creación de una instancia de gobernanza para ese mecanismo. En principio, las instituciones que han estado detrás de todo este proyecto y que además son quienes lideran toda esta lógica de la transformación industrial hacia esta visión adaptativa y más competitiva en el mediano plazo desde el uso del recurso hídrico. Fondo Acción Andi, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el DNP, con una Secretaría Técnica y Jurídica que debe darle soporte financiero y legal a dicho comité para que ese comité determine los planes de preinversión y los planes de inversión. Es importante esta lógica de la preinversión. Dentro de toda la discusión, las discusiones que tuvimos, encontramos que buena parte de las bajas ejecuciones e inversiones estaban asociadas a el mal diseño de los proyectos y eso elevaba la percepción de riesgo. Por lo tanto, tener capacidades de influir en la preinversión y de hacer un mejor diseño y estructuración de proyectos seguramente lleva a un nivel de mayor efectividad en el mediano y largo plazo en términos de adaptación. Y los planes de inversión, que al final todos se verán dentro de una lógica de planificación de proyectos,
enfocados justamente a lo que dijimos por subsectores que puedan entrar en la lógica del programa, las líneas estratégicas que mencionábamos, gobernanza, conocimiento, inversión y el uso sostenible, territorializar toda esa matriz de proyectos. Al final eso lo que me va a dar a mí es lo que podemos denominar un banco de proyectos. eh, Banco de proyectos que se podrá financiar de acuerdo a las capacidades que tenga el instrumento, y que la clave es que el instrumento tenga una característica rotatoria. ¿Qué quiere decir eso? Y entonces aquí ven ustedes una línea roja en la que hay parte de estos recursos, los que puedan venir, bien sea de fondos de capitales, de fondos de impacto, de la banca misma, que vengan en virtud de créditos, créditos concesionales, créditos con buenas tasas, con buenas condiciones, pero que se repaguen para que al final ese repago lo que haga es alimentar nuevamente el mecanismo y permitir ir aumentando el flujo de recursos que lleva a tener un resultado mayor y ampliado en el largo plazo. Entonces, todo eso se ve en términos de la adaptación. El repago, pues evidentemente implica hacer un pago de lo que sea crédito a los recursos internacionales, más los rendimientos que haya a los fondos de inversión, eh, y todo ese ejercicio, pues lo que permite es seguir alimentando el esquema. Entonces, pues ya con esto termino nuevamente agradeciéndoles. Lo que tenemos acá es como buscar un esquema que permita movilizar recursos que se administren de manera transparente, clara y conservadora, en el marco de toda una planificación que se puede, digamos, que va a ser muy robusta de cara a todas las herramientas que acabamos de revisar y que, sí, y que con el apoyo del sector empresarial, pues lo que va a hacer es cada vez potenciar el efecto en términos de la adaptación al cambio climático del sector, del sector industrial colombiano. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. Te agradecemos por esta explicación y presentación sobre esta última herramienta que contiene la caja. De verdad, agradecerles a todos por su tiempo, su atención, para conocer esta caja de herramientas que, reitero, pues es diseñada para ustedes como empresas y de verdad esperamos que sea de toda su utilidad y que realmente permita lo que para nosotros es importante y es impulsar y dar como ese push para poder iniciar o continuar estas acciones de adaptación que ustedes ya vengan desarrollando o iniciar también con estos procesos de identificación y reconocimiento de riesgos al interior de sus empresas. Vi algunas preguntas sobre las que quiero responder antes de dar la palabra al Centro de Agua y Biodiversidad para el cierre y es un poco de dónde van a estar dispuestas estas herramientas. El proyecto tiene contemplado primero, digamos, para facilitar un poco el entendimiento de estas herramientas, así como tenemos documentos soporte de cada una de las herramientas, también tenemos algo que consideramos es mucho más accesible y fácil de digerir, por decirlo de esta manera, y son unos videos explicativos de cada una de las herramientas, así como de las herramientas en general, especialmente el aplicativo para la identificación y priorización de riesgos de agua va a tener un video tutorial que permite dar como ese paso a paso de cómo usar ese aplicativo. Y pues todo esto estará, digamos, disponible para navegarlo por parte de las empresas en un micrositio que estará inserto dentro de la página web del Centro de Agua y Biodiversidad de la ANDI y que pues bueno, también por supuesto desde allí habrá un acompañamiento que para eso ya le doy la palabra a Jason y muchísimas gracias de verdad por la invitación a este comité y por permitirnos compartir con ustedes esto que hemos trabajado para las empresas. Con gusto, Luisa. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, a todo el equipo de Fondo Acción, de DNP, Mincomercio, como tú bien lo mencionabas, en el marco de este proyecto Radines, pues hoy hacemos la socialización de este conjunto de herramientas que hacemos entrega, por supuesto, al sector empresarial y productivo del país, para que desde ese enfoque de gestión corporativa del agua, utilicen las diferentes herramientas como una medida de adaptación climática y de esta manera puedan continuar elevando su desempeño
ambiental favorable desde un enfoque de competitividad y eficiencia del recurso hídrico. Como tú bien lo mencionabas, estas herramientas en los próximos días estarán disponibles en el micrositio. Igualmente, la grabación de este comité, las memorias, las presentaciones en la página web del Centro Nacional de Agua y Biodiversidad estarán disponibles. Con el envío de las memorias, por supuesto, les haremos llegar el link que los redireccionará o dirigirá más bien directamente al micrositio en donde ustedes van a poder acceder a las 6 herramientas, a los diferentes recursos que se han preparado, a los videos tutoriales y por supuesto desde el Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI estaremos atentos a acompañarlos y a resolver cualquier duda, pregunta o inquietud. Reiterar, pues por supuesto, el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este 18º Comité Técnico del Agua y la Biodiversidad.